Hola amigos, en el estudio anterior usted puede ser salvo de la serie Verdades Bíblicas, el estudio número 5. Vimos cómo uno puede ser salvo. Realmente vimos que no es por un esfuerzo de hacer lo correcto. Cuando ya fallamos y pecamos, no podemos corregir, no podemos reformar. También vimos qué era la fe. La fe es entendimiento de las cosas de Dios. Y teniendo ese entendimiento del Evangelio, podemos creer y arrepentirnos. Y realmente el creer es poner nuestra confianza en Dios, la promesa de Dios. Y arrepentirnos es dando la espalda y un cambio de mente, dejando el pecado, aceptando al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a empezar con este nuevo estudio que se llama La experiencia del nuevo nacimiento. Es el número 6 en la serie de verdades bíblicas. Vamos al primer punto. La pregunta aquí es, ¿qué sucede cuando una persona es salva? Al momento que usted le entrega su vida a Jesucristo, Él le salva de la condenación y la muerte espiritual y le da vida. Él pagó por sus pecados con su propia muerte y luego lo cambió espiritualmente con una nueva naturaleza. Ser salvo de la condenación significa que usted ya no morirá. En lugar de esto, usted está vivo en Jesucristo por siempre. Tiene vida eterna. De acuerdo con Juan 5:24, cuando usted cree en Jesucristo, usted pasa ¿de qué? ¿A qué? Pues vamos a Juan 5:24. Aquí Cristo hablando dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que, de acuerdo con Juan 5:24, cuando usted cree en Jesucristo, usted pasa de muerte a vida. Es un cambio de estado. Estábamos muertos, condenados, y pasamos a vida, una vida que es eterna. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de vida tiene usted en Jesucristo? Pues vamos a Juan 6:40. En Juan 6:40 nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que la pregunta era, ¿qué tipo de vida tiene usted en Jesucristo? Pues claramente leímos vida eterna. Así que escribe eso, vida eterna. Seguimos a la siguiente sección. Aquí empieza con la pregunta, ¿qué significa tener vida eterna? La vida eterna es una relación con Jesucristo que nunca terminará. La palabra eterna significa para siempre o sin fin. La palabra vida significa tener una relación con Jesucristo. Podemos ver esto en 1 de Juan 5:12. Aquí en 1 de Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que vemos aquí esta relación y realmente esa relación con Jesucristo es vida. Siguiendo aquí dice, lecciones anteriores en esta serie de verdades bíblicas mostraron que las definiciones bíblicas de la vida espiritual y muerte fueron determinadas por su relación con Jesucristo. Así, tener vida eterna significa que su relación con Jesucristo continuará para siempre. Vamos con la pregunta aquí abajo.
¿Qué significa la palabra eterna? Pues para siempre, sin fin. La siguiente pregunta es, ¿qué significa la palabra vida? Pues, 1 de Juan 5:12, vamos a leerlo otra vez, nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que, ¿qué significa la palabra vida? Pues tener a Jesucristo, es decir, tener una relación con Él. Vamos al siguiente, aquí dice, basado en el significado de las palabras, ¿qué significa tener vida eterna? Pues vida eterna sería una relación con Jesucristo que nunca termina, que es sin fin. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es imposible que la vida eterna acabe? Pues no puede acabar, porque si se acaba, hay un fin, pues no es eterna y no será vida eterna. Vamos a la siguiente sección. Aquí nos dice, ¿cómo Dios asegura mi vida para la eternidad? La muerte espiritual o la separación de Dios es causada por el pecado. Por lo tanto, es necesario que el pecado deje de ser una parte de su vida. Por esto, la Biblia describe a una persona salva como una nueva criatura. Espiritualmente, un cristiano no puede pecar porque su naturaleza interna ha sido cambiada de injusticia a justicia. Esta transformación espiritual es llamada el nuevo nacimiento. Es un nuevo comienzo con una nueva naturaleza como un hijo de Dios. Tener una naturaleza justa previene el pecado. Y si usted no puede pecar, no puede morir. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué sucede cuando usted está en Cristo? Vamos a 2 de Corintios 5:17. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que la pregunta era, ¿qué sucede cuando usted está en Cristo? Pues aquí claramente nos dice que somos una nueva criatura en Cristo. Hemos pasado de muerte a vida. Siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué cambio hace Dios en usted cuando cree en Jesucristo? Vamos a 2 de Corintios 5:21. Un poquito más adelante nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Regresando aquí a la pregunta, ¿qué cambio hace Dios en usted cuando cree en Jesucristo? Pues aquí claramente nos dice que el cambio es que somos hechos su justicia. Y aquí justicia está hablando de hacernos justo o perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de justicia viene sobre todos los creyentes? Pues vamos a Romanos 3:22. Romanos capítulo 3, versículo 22, nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí la pregunta era, ¿qué tipo de justicia viene sobre todos los creyentes? Pues aquí claramente nos dice que es la justicia de Dios. Viene de Jesucristo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué es imposible para Dios pecar? Pues vamos al Salmo 92:15. Aquí en Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto,
y que en Él no hay injusticia. Así que aquí, ¿por qué es imposible para Dios pecar? Porque Él es recto y no hay injusticia en Él. Vamos al Salmo 119, 137. Salmo 119, 137. Aquí dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Así que vemos aquí que Dios es justo. Por eso es imposible que Él peca. Todos sus juicios, lo que Él determina, es recto, es lo correcto. Ok, vamos a la siguiente sección. Aquí dice, lea 1 de Juan 3:9 para contestar las siguientes preguntas. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Aquí nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos con las preguntas. ¿Quién no puede pecar? Pues de acuerdo con este versículo, el que es nacido de Dios, el cristiano. Cuando uno nace de Dios, ya no puede pecar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué parte del cristiano no puede pecar? Pues obviamente la carne no es cambiado y sigue pecando. Pero el hombre interior, que es cambiado por Dios y tiene la justicia de Dios, no puede pecar. Así que, ¿qué parte del cristiano no puede pecar? El hombre interior, el hombre cambiado por Dios. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué no es posible para los cristianos morir espiritualmente? Pues, ya vimos que cuando uno no es nacido de Dios, no puede pecar. Y dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en él. Aquí es clave. Cuando uno nace de sus padres, recibe la genética de sus padres. Parecemos a nuestros padres, ¿verdad? De la misma manera, cuando uno nace de Dios, nace con las características, la genética de Dios. ¿Y cuál es esa genética específicamente? Su justicia, su perfección. Y esa perfección mora en el hombre interior. Por eso es imposible que un cristiano muera, porque su simiente permanece en él. Es decir, la genética de Dios está ahí y no podemos cambiar eso. Vamos a la siguiente sección. Lea Romanos 6:23 para contestar las siguientes preguntas. Romanos 6:23. La palabra de Dios nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos con la primera pregunta aquí. ¿Cuál es la paga del pecado? Pues obviamente nos dijo que la paga del pecado es muerte. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué un cristiano jamás muere espiritualmente? Pues aquí claramente nos dijo que la dádiva o el regalo, el donativo de Dios es vida eterna. Así que si uno tiene vida eterna, jamás morirá. Si te ha gustado nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para más contenido. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de nuestro correo o WhatsApp.